Prepárate para romper el mercado OTC. En este video te traigo una estrategia sencilla pero poderosa, ideal para operar en fines de semana cuando el mercado está en modo OTC. Así que vamos a combinar dos herramientas muy efectivas para ganar juntos la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos, traders. Bien, traders, listos y preparados para enseñarte la estrategia especial para el mercado OTC. Paso número 1, vamos a ir directamente al grano. Broker Pocket Option. Si no tienes registro todavía, cosa que te recomiendo, que puedas diversificar y tener diferentes brokers. Quotex, Pocket Option, Vinola, Binomo. Y tienes todos esos links de registro en la descripción de este video para que puedas diversificar. En el Broker Pocket Option voy a pulsar el botón de indicadores y estos son los que estaré añadiendo. Alligator y el oscilador estocástico. Solamente estos dos indicadores. Primeras configuraciones, el indicador Alligator. Estos serán sus periodos: 10, 7, 9, 4, 8 y 1. Voy un poco deprisa porque quiero hacer el video bastante corto, preciso y al grano. ¿Tienes dudas? Puedes colocar pausa y hacer tus apuntes. Pestaña de estilos. La primera acción la hemos colocado en color verde y 4 puntos de grosor. Y la siguiente en rojo con 4 puntos de grosor. Y la última opción la hemos eliminado. Guardamos los cambios. Y luego el oscilador estocástico. Tenemos configuración 50, 3, 3 y tipo de media móvil. La última, SMA. En la pestaña de estilos, periodo K en verde con 2 puntos de grosor. Periodo D en rojo con 2 puntos de grosor. Nivel de sobrecompra en 90 con rojo de color. Y sobreventa en verde con un punto de grosor. Guarde los cambios. Vamos a la configuración de las velas. Para esta estrategia será clave que utilicemos dos marcos de tiempo. Vamos a utilizar S15, es decir, 15 segundos. Y en el marco pequeño estaremos utilizando 5 segundos. En este primer marco que estamos configurando, dejaremos por defecto S15, tipo de velas Heikin Ashi. El tiempo que va a durar nuestra operación será de 30 segundos, que es válido para trabajar en mercado OTC. Estas son las configuraciones completas de este primer marco de tiempo. Y haremos lo mismo pulsando este botón de Multichart y seleccionaremos el doble gráfico. A tu elección, horizontal o vertical. Me gusta a mí vertical y es lo que voy a elegir. Así que en el gráfico de la derecha también haré las mismas configuraciones, es decir, botón de indicadores, añado el alligator y añado el oscilador estocástico y coloco los mismos parámetros. La diferencia es que en este marco de tiempo voy a elegir velas Heikin Ashi y en time frames 5 segundos. Así que tenemos en el marco de la derecha 5 segundos, bien, y en el marco de la izquierda tenemos 15 segundos. Bien, ya todo listo y preparado para trabajar. Último paso recomendado. Para que seas ágil en el cambio y la elección de pares en ambos gráficos, dado que no se cambian automáticamente, lo tienes que hacer manual, lo que te recomiendo es que en la pestaña de los pares, elija los pares OTC con los que vas a trabajar, pulsando en favoritos. Le pones la estrellita de favoritos, no te excedas de 7 o 5 pares. Una vez que los eliges, ya puedes ir a la pestaña de favoritos. Una vez que pulses la pestaña de favoritos, en la palabra Asset puedes ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor. Me gusta de menor a mayor, lo tengo alfabéticamente desde la A hasta la U, que son los pares que he elegido. Bien, para esa manera tener más ágil la forma de elegir rápido los pares. De hecho, creo que tengo demasiados. Quitemos quizás, voy a quitar este para tener alguno menos. Ya lo tengo ya seleccionado y organizados del orden alfabético y los pares que voy a trabajar. Ahora sí, tenemos todo preparado. Entonces, voy a colocar un solo gráfico para explicarte paso a paso la estrategia. Entonces vamos, paso número 1. Cuando voy a buscar el par, lo más fácil y cómodo es tener solamente un marco de tiempo.
el mayor, el DS15, ¿vale? El que tenías del lado izquierdo. Y ahora, ¿cuál sería el paso número 1 una vez que ya estoy en este gráfico? La línea que me va a indicar hacia dónde voy a operar será la verde. En mi caso, me ayuda muchísimo a establecer la dirección hacia donde voy a operar. Cuando la línea verde cruza por encima de la línea roja, busco entradas solamente al alza. Ahora, cuando la línea verde cruza por debajo de la línea roja, busco entradas a la baja. En este caso, evidentemente, la entrada no fue muy ganadora. Pero no te preocupes, quiero que te quedes con las bases porque esta misma entrada la tenemos que confirmar en el otro marco temporal. ¿De acuerdo? Seguramente en este marco de tiempo no hubo oportunidad en el segundo gráfico. Por eso será clave que uses los dos. Pero quédate con las bases. Por ejemplo, aquí es clara una entrada solamente al alza. Y quiero hacer la entrada no solamente cuando estén aquí como muy juntita. Quiero que se vea la apertura, que se vea bien que la verde cruzó la roja. Entonces, más o menos en qué punto pude haber identificado una entrada. Más o menos seguramente sobre esta vela. No es inmediato aquí. Tengo que darle margen al precio a que me confirme. Entonces, más o menos quizás en esta vela de 8.57 es cuando tuve una oportunidad. ¿De acuerdo? Ahora busquemos un ejemplo a la baja que también sea claro. Veamos si en eurodólar tenemos un cruce más limpio. Por ejemplo, aquí, en esta zona, la línea verde cruzó por debajo de la línea roja. ¿Dónde sería un buen punto de entrada? En esta vela de aquí. Vale, que es claro que la verde está por debajo. Ese es el paso número 1 para operar al alza y para operar a la baja. Confirmación número 2 o paso número 2. El oscilador estocástico. Cuando el oscilador estocástico esté igualmente que lo que es el alligator, busco entradas. Por ejemplo, la línea que está por encima aquí es la roja. La línea que está por encima en el estocástico es la roja. En entrada alcista, cuando la línea verde está por encima de la roja, el estocástico lo mismo. La línea verde está por encima de la roja. Súper fácil, súper claro de entender. Y el paso número 3. ¿Cansado de señales que prometen el oro y terminan en polvo? Quizás no seguiste antes, pero sin un plan ni un método claro. Y tus operaciones te dejaron con más dudas que ganas. También puede ser que vengas de otros canales donde los resultados son falsos o muy distintos a lo que realmente obtienes. Si este es tu caso, estás en el sitio correcto. Aquí publicamos resultados honestos y tenemos señales diseñadas para ganar. Hoy toca el botón de reinicio. Recupera tu confianza con señales totalmente potenciadas. Cada alerta está afinada al más mínimo detalle. Valida, descarta o incluso invierte cuando la señal se da la vuelta. Además, cuentas con un plan de trading estructurado en cualquiera de nuestros canales. También tácticas pro para recuperar tus pérdidas y guías paso a paso para ganarle la partida al broker. Así que únete a nuestro Telegram, elige tu plan VIP, disfruta de señales gratis o reserva tu sesión de asesoría 1 a 1 y opera por fin con la certidumbre de un trader pro. No dejes pasar esta segunda oportunidad. Suscríbete y además únete a nuestro canal de Telegram y conviértete en un trader imparable. Nos vemos dentro del mercado. Súper fácil, súper claro de entender. Y el paso número 3, fíjate qué sencillo, solo 3 pasitos. Alligator, oscilador estocástico y el tercer paso es confirmar con el otro marco temporal. Entonces, supongamos que aquí vamos a ver si buscamos una entrada más cerquita. Por ejemplo, aquí. Veo que la verde está cruzando la roja. Franco suizo yen. Voy rápidamente al doble marco de tiempo. Aquí también, bueno, ya lo tengo casualmente elegido. Y para mí ya va un poco tarde porque fíjate todo el desplazamiento que ha tenido el precio. Tenía que haber entrado quizás en esta segunda vela, ¿vale? Y ya la operación habría casi que terminado. Pero bueno, es un ejemplo para que veas que está ocurriendo lo mismo en diferentes marcos temporales. Pero si lo pillo un poco antes, en este caso sería como esta vela de aquí, vamos a comprobarlo juntos. Esta vela
de las 9:06 y fíjate aquí debajo. Esta vela, vamos a quitar esta herramienta de dibujo. Si arrastro la línea, esta vela en la que hubiese entrado allí, 9:06. Veamos en este marco de la derecha cuál sería la vela de 9:06. Para que veas dónde hubiese sido tu punto de entrada. Justo allí. Hubieses entrado en este punto y todo este recorrido sería tu operación ganadora. ¿De acuerdo? Ya vamos un poco tarde. Por eso es fundamental que tu reacción sea rápida. Y para eso necesitas practicar la estrategia bastante en demo y también practicar para tu agilidad. Por eso es importante tener los pares organizados y todo a la mano, ¿ok? Ahora sí, vamos a buscar alguna operación juntos y vamos a hacerlo directamente. Voy a ocultar el panel un momento de operaciones para que haya un poco más de espacio. Vamos a empezar a buscar operaciones, vamos a ir hasta el principio y repasamos los pasos. Evidentemente, si aplicas tendencia, mucho mejor. Por ejemplo, aquí, que yo veo que es más alcista que otra cosa, estaré pendiente cuando la línea verde me cruce por encima y que sea claro. Voy a buscar de una vez australiano canadiense, que ya lo tengo aquí, ¿vale? Irías a favoritos, el primero, y ahí lo tienes. Y vamos a ver, ahí ya se ve la línea verde por encima. Y vamos a ver si tengo oportunidad. Tengo el cruce en ambos marcos de tiempo. Y tengo ambos estocásticos verdes por encima uno del otro. ¿De acuerdo? Y veamos qué pasa. Recuerda que no te he dicho que la estrategia es 100% ganadora. Algunas vamos a perder. Pero aquí en este caso estoy operando hacia el alza porque veo que es bastante alcista el precio. ¿Vale? Puede que me vaya a quedar un poco corta de tiempo. Sí, y bastante justita. Pero casi. Pero no pasa nada. Yo voy a hacer mi reentrada cuando me vuelva a dar oportunidad en el marco pequeño. Porque aquí está un poco indeciso corrigiendo. Pero dado que tiene bastante tiempo subiendo, seguramente su dominancia sea más alcista. Pero vamos a ver, por eso no me puedo adelantar. Si al final la confirmación es hacia abajo, haremos la entrada hacia abajo. De momento esto sigue apuntando hacia arriba, ¿vale? Así que no me apresuro. Vamos a ver si la siguiente vela del marco de la izquierda se ve bien claro y despegado la línea verde de la roja. Veamos que quedan 5 segundos. Quiero estar segura. Veamos si esa vela me termina mayor que la anterior. Ahí le falta un poco de volumen, así que no me adelanto. Quiero estar bien segura porque ha aumentado mi capital. Y ahora sí, ahí están mis entradas. Bien. Ambos osciladores estocásticos apuntando hacia arriba. Fíjate que en la operación anterior me quedó corto de tiempo, pero esta se va a ganar con facilidad. Quizás si le hubiese colocado 30 o 40 segundos al marco de expiración, hubiese sido ganadora. Sin embargo, el método que estoy utilizando es de 30 segundos y la mayoría de operaciones se gana. ¿Que pierdo algunas? Pues sí, que es normal, ¿vale? Pero las recupero rápidamente porque la estrategia funciona. Vamos a mostrarte el resultado. Ahí están las recuperaciones recuperadas, ¿ok? Perdimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de $300. Así que ya estoy en profit. ¿De acuerdo? Vamos a buscar una siguiente señal. Una siguiente entrada. Sigamos por aquí con australiano yen. Ya hasta pasó. Australiano franco suizo. Vemos que está cargando. Es más bien un poco más bajista que alcista. Pero veamos cómo se ve el siguiente marco de tiempo. Favoritos. Y el siguiente par. Australiano franco suizo. No, aquí está. Vamos a ver cómo se ve en este marco. Ahí está. Vamos a ver si esta vela me supera la anterior porque de momento están las tres muy pegaditas. Y ya quizás vaya más tarde. Ahora sí. Ahí tenemos esas tres para ahora sí ir un poco más adelantado con el profit del día. Te recomiendo que no tengas excesivamente operaciones con esta estrategia. No te expongas tanto en el mercado OTC. Con operar máximo 1 hora será suficiente buscando entradas. ¿De acuerdo? Así que evita exponerte demasiado. Pocas operaciones siempre será mejor. 7 segundos. Ahí va la operación. 5, 4, 2 y 1. Y operaciones más que ganadora. Muestro el resultado australiano franco suizo. Ya que ahora sí voy más que profit. Vuelvo a colocar mi importe inicial con el que estoy trabajando.
Bien, vamos a buscar la última operación de la sesión para repasar los pasos. Cruce de líneas en ambos indicadores, tanto en Alligator como en oscilador estocástico, y luego confirmo con el siguiente marco temporal. Fuerte tendencia bajista, quizás tenga más oportunidades que el precio se vuelva a girar. Quizás podemos esperar con un poco más de calma. También puedo utilizar siempre, en toda estrategia, tendencia. No lo colocaba como un paso porque ya realmente creo que a estas alturas debes saber que para que algo funcione tienes que operar siempre a favor de tendencia. Entonces vamos a colocar franco suizo yen en ambos gráficos. Ahí los tenemos los dos. Vemos que lo que me da entradas al alza. Vamos a hacer una entrada allí. Porque tengo las dos líneas en verde que cruzaron la roja. Y los estocásticos apuntando hacia arriba. ¿De acuerdo? Aunque la tendencia era bajista. Pero veo más fuerza dominante ahora para corregir hacia el alza. Vamos a ver cuánto le queda al trade. 11 segundos e ahí va desplazándose. Recuerda que no es que ninguna operación vayas a perder. Ten paciencia. Date tu tiempo para elegir la mejor. Y operación ganadora. Y ahí tendríamos el resultado de hoy. ¿Quieres una revancha? Vamos a buscar una operación brutal. Y vamos a colocar también un chart. Veamos euro dólar. Ya pasó el movimiento. Pero tiene bastante tiempo por aquí el oscilador estocástico hacia arriba. Puede que esté próximo a corregir. Y quizás para no ir tan rápido, podemos colocar aquí euro dólar. Creo que esta podría ser en euro dólar. Tengo los dos puntos. Bueno, me he adelantado en la posición. Ahora sí que veo la línea verde un poco por abajo. Veamos si me da tiempo. Si retrocedo un poco, haré otra reentrada. Y creo que ya sería suficiente si ganamos esta operación. Fíjate que me he tomado el tiempo y he elegido este par. Porque tiene bastante tiempo en la zona de sobrecompra. ¿Vale? Entonces en algún momento va a corregir. Y vamos a ver cuánto me queda aquí la operación. 12 segundos. Puede que esté bastante reñido y algunas se pierdan. 3, 2. Veamos cuántas se perdieron y cuántas se ganaron. Una locura. Fíjate que se mueve muy rápido el precio. Veamos. Ahora sí va con fuerza. Hago estas reentradas para recuperar estas 1, 2, 3, 4, 5. 5 operaciones. Y voy a meter aquí 2 más. Y nos vamos. Ahí tenemos la última operación de la sesión. Fíjate que no es que no pierda ninguna, pero créeme que son tantas las oportunidades, si tienes todos los puntos en cuenta, que te vas a ir en profit sí o sí. Y por supuesto no excediéndote con las operaciones. Ahí va 1, 2. Operaciones ganadoras, ganadoras. Quedan estas últimas 3. El precio se mueve con gran rapidez. 5 segundos para la última operación. 2, 1. Y operaciones ganadoras. Te muestro el resultado. Ahí están las recuperadas, las 3 últimas 300. Más las otras 100. Aquí están las perdedoras. Y las ganadoras que ya hicimos totalmente en directo. ¿De acuerdo? Así que ya podemos despedirnos con esta increíble estrategia para mercado OTC. Y recuerda no saltarte ninguno de los pasos recomendados. Nos vemos en la siguiente estrategia. Un saludo.